Pasamos los 2 últimos días en Mateo 4 identificando palabras y frases para encontrar el significado deseado del autor. Hoy vamos a bosquejar el pasaje para ver cómo realizar este proceso nos ayuda a entender el significado del texto. Este es el 7º paso en nuestro método de estudio de la Biblia. Bosquejaremos el pasaje y luego llegaremos a una conclusión acerca de su significado general. Más adelante, revisaremos nuestra interpretación con la interpretación de otros. La escritura de un pasaje bíblico comunica la verdad junto con las palabras y frases individuales. Los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu, no estructuraron lo que escribieron al azar. Parte de la buena interpretación busca esta estructura y toma su implicación al corazón. Para ello, una buena práctica es bosquejar el texto basado en esa estructura. Este bosquejo no solo nos ayudará a entender el significado del pasaje, sino que también nos ayudará a comunicar el significado del pasaje a los demás. Para analizar la estructura de un pasaje, todo lo que realmente necesitamos son nuestras notas de las etapas de observación e interpretación, una herramienta para escribir y el pasaje que estamos estudiando. Por lo tanto, si no estás usando logos, puedes usar un lápiz y bloc de notas o un procesador de palabras. En este video usaremos la herramienta de diagrama de oración de logos. En el menú Documentos, elija Diagrama de oración. Ciertamente deberíamos usar esta herramienta para construir diagramas de oración, especialmente para frases largas y complejas en la Biblia. Pero en esta ocasión la usaremos para construir un diagrama de bloques. Los diagramas de bloques fraccionan un pasaje en unidades pequeñas y luego las organiza de acuerdo a la relación entre ellas. Vamos a dar a nuestro documento un nombre y añadir el pasaje que estamos estudiando haciendo clic en Insertar pasaje y escribiendo nuestra referencia. Luego vamos a elegir la versión de la Biblia de nuestra preferencia y seleccionamos Diagrama de texto corrido para formato de manuscrito y hacemos clic en Insertar. Ya que estamos familiarizados con esta narración por nuestro estudio anterior, sabemos que hay 3 tentaciones. Así que vamos a segmentarlas haciendo clic en el primer elemento de cada tentación y arrastrándola. El primer elemento puede ser un número de versículo o una palabra. Hay 5 secciones obvias en los versículos 1, 3, 5, 8 y 11. Etiquetaré cada sección haciendo clic en la T grande en la barra de selección de herramientas y añadiendo texto al lado. Ahora comenzamos a dividir la narración aún más lejos con oraciones y cláusulas. Añadimos una división donde tiene sentido para nosotros. Tomará algo de práctica hasta sentirnos cómodos haciendo esto, pero cuanto más lo hagamos, más eficientes nos volveremos. Puede que no haya una división absolutamente correcta, pero generalmente los segmentos de un texto son lo suficientemente claros como aquí se presentan. Al observar la estructura de las tentaciones, notamos que la intensidad y la tensión aumenta de la primera a la tercera tentación. La primera tentación prueba si Jesús confiaba en su Padre para su sustento, y tuvo lugar en el desierto sin nadie alrededor. La segunda tentación aumenta la intensidad. ¿Confiaría Jesús en la presencia y protección de su Padre en el templo, el lugar que simboliza la presencia de Dios con la nación de Israel? Para la tercera tentación, el diablo lo lleva a un monte muy alto. En esta tercera prueba, el diablo cuestiona la devoción de Jesús a su Padre como Dios y la promesa de su Padre de su gloria futura. Mientras que las primeras 2 propuestas del diablo son más sutiles, la tercera es un desafío flagrante a la autoridad de Dios y deja al descubierto su intención. El diablo está tratando de abrir una brecha entre el recién declarado Hijo y su Padre. ¿Adorará Jesús al diablo para conseguir lo que quiere? ¿O continuará en su relación de dependencia del Padre? Tanto la narración de la tentación como la anterior del bautismo son planeadas en su estructura con un propósito. Dios declaró que Jesús era su Hijo en el bautismo y el diablo ahora estaba probando la creencia de Jesús en esta declaración. Mateo nos está mostrando lo que este Rey ungido y amado Hijo de Dios elegiría hacer bajo pruebas intensas. Observamos una cosa más relacionada con la estructura de Mateo 4 del 1 al 11. Hay un interesante punto estructural en el versículo 11. Este versículo invierte las 3 tentaciones en una estructura quiástica. La estructura quiástica es común en la Biblia y es un tipo de paralelismo donde los elementos paralelos
irradian desde el centro. En este caso, el diablo deja a Jesús como resultado de las palabras de Cristo en la tercera tentación. Jesús rechazó la petición del diablo de la manera más agresiva, no solo negándose a adorarlo, sino diciéndole que se fuera. La segunda frase en el versículo 11 habla de la llegada de los ángeles, que corresponde a la tentación de obligar a los ángeles a venir a rescatarlo. Las últimas palabras del versículo 11 nos informan que los ángeles le ministraron, que es la provisión de Dios para el hambre que Jesús sentía. En el centro de este quiasmo y de la narración misma está el poderoso mandamiento de Jesús y su resultado. Vete, Satanás. Entonces el diablo lo dejó. No solo Jesús pasó las pruebas, él había triunfado sobre el diablo. Esto no solo anuncia la victoria que Jesús tendría sobre el diablo en la cruz y en la resurrección, después de la cual afirmó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, sino es además un presagio de la victoria que Cristo tendrá sobre el diablo al final de los tiempos. Añadiremos estas ideas a nuestras notas haciendo clic derecho en el versículo 11, eligiendo la referencia y seleccionando agregar una nota a mis notas de Mateo 4. Aquí está otra palabra de alerta. La estructura de un pasaje no es necesariamente su significado. Es fantástico si nuestro bosquejo de un pasaje está muy cerca de la estructura real del pasaje, pero debemos luchar contra el impulso que atribuye el significado a un pasaje basado en la estructura. Todavía debemos tener en cuenta los contextos literario, intertextual, histórico y cultural del pasaje. No queremos permitir que nuestro análisis de la estructura de un pasaje y luego nuestro bosquejo del pasaje ensombrezca lo que el pasaje realmente dice. Una de las cosas más beneficiosas que podemos hacer después de haber hecho el trabajo de observación e interpretación es resumir el pasaje en una declaración general. La declaración debe ser lo suficientemente general como para abarcar los temas del pasaje, pero lo suficientemente específicos para que podamos entender lo que el escritor del pasaje quería comunicar. Durante los últimos 8 días hemos investigado Mateo 4 del 1 al 11 y hemos encontrado una profundidad significativa en el pasaje. Nuestro texto está lleno de marcadores de notas de las ideas que hemos visto durante los videos. Si has realizado las asignaciones, seguramente tienes aún más notas. Tus notas están organizadas por versículos, pero nos ayudaría a entender mejor el texto si pudiéramos organizar nuestras notas con mayor énfasis. Si estás utilizando el método de lápiz y papel, puedes transferir tus notas a tarjetas y comenzar a organizarlas. Con Logos, podemos usar la función de etiquetado para nuestras notas y recortes. El primer paso que debemos tomar es leer nuestras notas y recortes. Mientras lo hacemos, buscaremos ideas centrales. Al leer mis notas y citas, encontré 2 ideas principales. La primera gira alrededor de lo que Jesús estaba haciendo. La segunda gira alrededor de cómo Jesús hizo lo que estaba haciendo. A continuación, coloqué un marcador en cada una de mis notas y recortes con Mateo 4, ¿qué? Y Mateo 4, ¿cómo? Para añadir un marcador, haz clic en el menú desplegable y selecciona Añadir un marcador. Encontré un pequeño número de notas que no encajaba en ninguna de las categorías y no constituía un tema central, por lo que los dejé sin etiquetar. Cuando presionamos Control F o Comando F, Logos abre un cuadro de búsqueda en nuestro archivo de notas. Podemos usar esto para buscar nuestras etiquetas y así leer solamente las que categorizamos con cierta etiqueta. Resumamos nuestros resultados. Primero, una parte importante de nuestras notas hablan de Jesús pasando la prueba, conquistando al maligno y cumpliendo lo que Israel no hizo. El relato de Mateo 4 sobre la vida temprana y el ministerio de Jesús siguió la historia de Israel. Su experiencia en el desierto reflejaba la de ellos, pero en medio de severas pruebas obedeció donde ellos fallaron. Y él usó la escritura que Dios había dado a Israel para luchar contra el tentador. La tentación de Jesús siguió inmediatamente después de la declaración de Jesús como el Hijo amado de Dios. Satanás aprovechó la oportunidad en el desierto para probar la veracidad de esta afirmación y la resolución del carácter de Jesús. El Evangelio de Mateo declara la buena noticia de que Dios estaba interviniendo en los asuntos del hombre como el Salvador y Rey, siendo perfectamente obediente en nuestro lugar. Con sus amplias citas de la Escritura, Mateo quería asegurarse de que sus oyentes sabían que su fe estaba firmemente arraigada en el Antiguo Testamento y que su esperanza en la victoria del retorno del Mesías estaba segura. La narración de la tentación no es nada menos que una lucha de poder.
La culminación es la petición de Satanás de ser adorado como Dios. En el centro de la estructura del pasaje está el mandamiento de Jesús: vete, Satanás, y la salida de Satanás de la escena en derrota. Mateo claramente tiene su enfoque en la victoria futura sobre el maligno. Segundo, Mateo explora la naturaleza de la tentación y demuestra cómo Jesús la venció. La tentación no es simplemente una tentación hacia el mal. Sin embargo, en esta historia, Jesús es sin duda atraído al pecado. La tentación también implica un elemento de prueba. Satanás estaba probando al recién declarado Hijo amado de Dios como parte de la voluntad de Dios. También debemos que recordar que fue el Espíritu el que lo llevó a Jesús al desierto para ser probado. Jesús superó la prueba mediante la confianza de su Padre. Jesús no buscó proveer sus propias necesidades aparte de su Padre, ni forzó la mano de su Padre para salvarlo, ni adquirió lo que había sido prometido fuera de la voluntad de su Padre. Simplemente recordaba los mandamientos de su Padre y confiaba en Él. Incluso, el cómo de la victoria de Jesús apunta hacia lo que Él estaba haciendo. Así que el significado de Mateo 4, 1 al 11 es de naturaleza cristológica. Con esto queremos decir que cuando Mateo incluyó esta historia en su narración, quiso que supiéramos algo acerca de Cristo, más que otra cosa que Él quisiera que supiéramos, incluyendo cómo vencer la tentación. Como hemos mencionado antes, el propósito de este pasaje es hacernos mirar a Jesús, no a nosotros mismos. Él es el que cumplió la esperanza y el destino de la nación de Israel. Él es el que confiaba perfectamente en el Padre. Él es quien derrotó a Satanás y al pecado por nosotros. Este es el mensaje de Mateo 4, 1 al 11. En la tentación, Jesús, el Mesías prometido y amado Hijo de Dios, triunfó sobre el maligno, confiando en que su Padre triunfaría donde Israel y el resto de la humanidad fracasaron. Cuando interpretamos la Biblia, tenemos el potencial de cometer errores. A veces perdemos de vista algo en el texto. Más a menudo tenemos una idea preconcebida acerca de lo que el texto significa, o un hacha interpretativa que hace que ignoremos el significado pretendido del autor. Muchos de nosotros que comunicamos la palabra de Dios a otros, podemos identificarnos con esta tendencia, pues sentimos que necesitamos abordar los temas que creemos son pertinentes para nuestra audiencia. No es un error malicioso, pero sigue siendo un error. El octavo paso de nuestro método de estudio de la Biblia incluye una forma de protegernos de cometer tales errores: revisar nuestras conclusiones contra las de otros. Hay un equilibrio saludable involucrado. Los comentarios son una inmensa ayuda y una verdadera gracia de Dios, pero no debemos permitirles que pongan un cortocircuito en nuestro estudio bíblico. No deberían ser el primer lugar al que buscamos, pero definitivamente deberían ser un lugar al que buscamos, especialmente cuando hemos desarrollado nuestras propias conclusiones sobre el pasaje. La sección de comentarios de la guía del pasaje es un acceso directo a los comentarios en nuestra biblioteca. Siempre podemos usar comentarios en papel, pero voltear a las partes relevantes del comentario puede ser tedioso, y si tenemos más de 3 o 4, pronto ocuparán todo el espacio en nuestro escritorio. Si utilizas comentarios en logos, la información relevante está a un clic de distancia. No voy a demostrar cómo usar esta función, ya que es autoexplicativo. Adelante, haz clic en 2 o 3 comentarios y comprueba tu interpretación. Tus asignaciones reflejan los pasos que tomamos en este video. Construye tu propio diagrama de bloques en Mateo 4 y piensa en otras implicaciones que la estructura de Mateo 4 tiene sobre su significado. Revisa tus notas y recortes e identifica ideas centrales. Etiqueta tus notas y recortes según estas ideas centrales. Escribe un resumen del significado central de Mateo 4 del 1 al 11. Hoy hemos bosquejado Mateo 4 para ayudarnos a comprender su significado. Es una práctica que espero que comiences a usar en tu propio estudio bíblico. En uno de los primeros videos de este curso, mencionamos el beneficio de una lectura con detenimiento de la Escritura. Bosquejar la escritura del pasaje hace precisamente eso. Esfuérzate en esto. Un día más y completarás el desafío.